ahorita. Y que tan buena que estaba la plática, no la estaba grabando. Ok, entonces, gracias que me recordaron, según yo estaba grabando. Ok, entonces, vamos al teorema de Pitágoras. Ok, teorema de Pitágoras, este tipo griego, y es uno de los temas que a mí particularmente me gusta mucho enseñar porque es bien práctico. Este tipo digirió o masticó, digirió y nos ha puesto estos a nosotros solo para que podamos utilizarlo y tiene tantas aplicaciones que nos ayudan, ¿verdad?, a poder utilizar en la vida cotidiana, que es excelente. ¿Para qué les digo? Es una muy buena aplicación matemática que descubrió nuestro amigo Pitágoras. Solo me van a dar un chancecito, jóvenes. Un chancecito, voy a escuchar algo que me mandó el director. Ok, jóvenes. Entonces les decía, Pitágoras, pues fue de todo un poco, ¿no? Y además fue el creador de este teorema tan importante que sirve para la resolución de triángulos rectángulos. Ojo, el teorema de Pitágoras se utiliza expresamente para poder resolver triángulos rectángulos. Solo me van a dar chance aquí porque creo que el director nos va a acompañar hoy. Voy a darle chance de que entre de una vez. Ok. Ahí estamos. Así que les voy a pedir que por favor mantengan sus cámaras encendidas todo el tiempo, como siempre debe ser. Ok, Fabi, Kate, gracias. Ok, entonces hablábamos de Pitágoras. Y como les mencionaba, hasta ahora hemos estado viendo la resolución de triángulos, desde la parte de los triángulos oblicuos, que son los que tenían ángulos agudos, que utilizaron ustedes el perímetro y los lados para poder encontrar, ¿verdad?, algunas aplicaciones ahí que nos daban la chance de saber cuánto medía cada uno de esos lados. Luego de eso pasamos a las funciones trigonométricas, ¿ya? Empezamos a hallar las funciones trigonométricas, que de repente es un tema que a algunos se les ha complicado un poco porque al cambiar una pequeña letra de los ángulos, como eran ángulos de referencia, se confundieron un poco por ahí, pero algunos me estuvieron preguntando y yo creo que les cayó el 20, como solemos decir, y comprendieron cómo tenían que hacer el asunto. Los triángulos rectángulos, jóvenes, tienen una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana, ¿ya? Y no solo los triángulos rectángulos, los triángulos en general. Los triángulos, por ejemplo, nos sirven para poder hallar ubicaciones exactas. En la milicia, en el ejército, se habla de triangular direcciones, triangular ubicaciones exactas, y lo hacen a través de las aplicaciones matemáticas que nosotros desarrollamos, claro, a un nivel más avanzado, y no lo hacen en papel, ¿verdad? Lo hacen ya con aparatos computarizados, lo hacen con aparatos ya más sofisticados. Así que hoy nos encontramos con el teorema de Pitágoras, y repito, el teorema de Pitágoras se centra básicamente en la resolución de triángulos rectángulos. Así que el propósito de esta clase es por lo menos centrarle hoy a lo que es la parte introductoria, porque hay que hablar un poco de historia, ¿verdad?, y de cómo esto se desarrolla. Bien, el teorema de Pitágoras establece que un triángulo rectángulo, ¿verdad?, que en un triángulo rectángulo, perdón, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Ojo con esto. El cuadrado del valor de la medida de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si eso no se cumple, ¿verdad? Si eso no se cumple, significa que no estamos hablando o estamos hablando de un triángulo que no es rectángulo. ¿Ok? Esa es una manera de que ustedes puedan interpretar. De repente a ustedes les dan tres medidas de un supuesto triángulo, las tres medidas de un supuesto triángulo, y ustedes a través del teorema de Pitágoras podrían identificar y decirme, ok, este representa un triángulo rectángulo o es un triángulo, puede ser acutángulo, puede ser obtusángulo, pero no rectángulo, con el simple hecho de aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, así se establece a través del teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, alguien que me quiera recordar, por favor, ¿qué representan los catetos o qué lados son los que se representan con los catetos en el triángulo rectángulo? El A y el B, porque el C es la hipotenusa. El A y el B. ¿Y cuál es la característica del lado A y el lado B? Vamos a ver, ¿cuál es la característica del lado A y B? Fabi, la cámara la tiene apagada, tiene problemas de conexión. Sí, profe. Cuando lo enciendo se escucha bien raro. Ah, ok. Muy bien. Denme un chancecito, que el director todavía quiere entrar aquí y no puede. Pastor, entre con el que tiene como código. No, ninguno de esos, Pastor. Utilice uno de los de BCH. Utilice uno de los de BCH. El de lógica o el de Biblia. Lógica o Biblia, cualquiera de esos dos. Ahí va usted a poder ingresar. Ok, entonces, les decía. Sí. Perdón, repítame, creo que me estaban diciendo. ¿Qué representaban los lados A y B del triángulo? ¿Los qué? Profe. Ajá. Los catetos. Los. Profe. Ok, alguien me está hablando, disculpe, dígame. Ayana, dímelo. Entonces, vi que su internet se fue de la casa y está agarrando internet de su vecina, pero no es suficiente como para entrar en la reunión, entonces. Ok, está bien, está dando fallo. Listo. Muy bien, entonces, otra vez, dígame, Daniel, en lo que estábamos. ¿Qué representan el lado A y B? Bueno, sí, son los catetos. A y B. ¿Cuál es la característica? Ajá. Las características. Hola, ¿cómo? A ver. Se frizó. Ok, Daniela se frizó. Ok, te robotizaste, Daniela. Deja que fluya un poco el internet. Ok, sí, definitivamente en la figura que ustedes tienen aquí abajo tenemos un triángulo rectángulo y decía Daniela, sí, los catetos de los que está hablando la definición del teorema de Pitágoras representan el lado A y el lado B. Ahora les preguntaba yo, y alguien que me conteste, si puede hacerlo, espero que sí. ¿Qué característica tienen estos dos lados que forman que son los catetos, el A y el B? ¿Cuál es la característica que hablamos en las clases anteriores? Fíjense en la figura y solo díganme, ahí está básicamente allí. Representan los dos lados iguales, bro. Dos lados iguales, no necesariamente. Miren la figura, el lado A es más extenso que el lado B. Representa un ángulo de 90 grados. Muy bien, Amanda. Sí, yo sé que lo sabían, pero muy bien, Amanda. Los catetos, habíamos dicho en las clases anteriores, los catetos siempre van a ser los lados que conforman el ángulo recto del triángulo rectángulo. Siempre, así que no hay pérdida. ¿Ok? Sí, yo sé que algunos se aprendieron que los catetos siempre iban a tener las letras A y B por cuestiones de la enseñanza en lo que estamos desarrollando, porque pueden ser cualquier otras letras, pero por general se utilizan A, B y C para poder diferenciar los lados de un triángulo rectángulo, y dijimos que la hipotenusa siempre le vamos a reservar la letra C. Entonces, los catetos A y B son los que conforman el ángulo recto de nuestro triángulo rectángulo. Eso no lo olviden, ¿ok? No lo olviden, ¿por qué? Porque ahora en el teorema de Pitágoras vamos a tener que tener bien claro esto al momento de hacer el desarrollo del mismo. Ok, entonces vean lo que dice ahí. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B, tal como la mostramos en la figura, y la medida de la hipotenusa es C, se establece que, y aquí les presento el teorema famoso de Pitágoras. Ok, solo déjenme marcárselos por aquí. Aquí tenemos el teorema famoso de Pitágoras, donde
Ahora le voy a dar sentido a través de simbología matemática lo que nos decía nuestro enunciado. Establece que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, este dato que tengo aquí, el cuadrado de C, que ya sabemos que reservamos esa letra para la hipotenusa, debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A al cuadrado, A siendo cualquier medida elevada al cuadrado, sumada a B también elevada al cuadrado, tendría que ser igual a C al cuadrado. Eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues ya más adelante vamos a ver, y claro, vamos a ver aplicación, pero esta clase específicamente es para introducirlos acá. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Esto fue lo que Pitágoras descubrió en su análisis matemático de figuras geométricas de tipo triangular, y específicamente el triángulo rectángulo, ¿verdad? Fíjense que una de las aplicaciones de Pitágoras, es un triángulo bien famoso. Un triángulo bien famoso dentro de ellos que quizás es el base para poder calcular esto que tenemos acá como fórmula. Y es un triángulo que tiene, denme chance por acá, tiene medidas 3, 4 e hipotenusa 5. ¿Okay? Este es un triángulo bien importante, bien especial. De hecho, en trigonometría hay triángulos como el rectángulo, ¿verdad? Que tienen ciertas medidas que se le llaman triángulos especiales, ¿verdad? Por la aplicación que se les puede dar. Ahora, ¿por qué este triángulo en específico? Para darle un ejemplo, ¿no? De cómo Pitágoras funciona y la especialidad que pueden tener estos triángulos, es que este triángulo rectángulo se utiliza para que ustedes puedan nivelar o tirar líneas que terminan en ángulo, de manera que tengan una precisión de escuadra, como dicen los carpinteros, ¿ya? Ustedes pueden tirar esas escuadras o niveles sin necesidad de tener los instrumentos que hoy conocemos como para nivelar o para escuadrar. Ustedes pueden triangular, por ejemplo, un terreno que ustedes tengan en una esquina y hacerlo de manera que quede exactamente a 90 grados. Exactamente a 90 grados. Ahora, ustedes me dirán, ¿realmente este triángulo es un triángulo rectángulo con estas medidas 3, 4 y 5? Pues intentémoslo y veamos si funciona el teorema de Pitágoras. Quiero que por favor alguien me calcule en su calculadora por ahí, o hágalo de manera rápida, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Y me diga cuánto es, por favor. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Repito. 25. Ok, es 25. Ok, estamos hablando de 5. ¿Qué representa este 5 dijimos acá? ¿Qué es 5? ¿La medida de quién? ¿De qué lado? La hipotenusa. La hipotenusa, hipotenusa. correcto. La medida 5 es igual a la hipotenusa. Por lo tanto, dijimos que si tenemos, 5 al cuadrado, para ver si aplicamos para el teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado dijimos que es igual a ¿cuánto? A 25, ¿no? Exactamente igual a 25. Lo voy a poner por acá. 5 al cuadrado igual a 25. Ok. Este es solo un ejemplo rapidito, ¿no? Listo. Ahora, si 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, les dio 25, para que yo conozca, ¿verdad? Y confirme que este es un triángulo rectángulo, a través del teorema de Pitágoras, me dice que la suma de los catetos, los cuadrados de los catetos, tiene que dar exactamente igual a este cuadrado que fue 25, ¿verdad? Que fue la medida de la hipotenusa. Me van a calcular el cuadrado de 4 y el cuadrado de 3 y me los van a sumar. ¿Ok? Así que me van a decir cuánto va a dar ahí. Necesito que me calculen 4 al cuadrado. Da 25. Correcto. Y luego 3 al cuadrado. Bien, eso les dio igual a 16 más 9. 9. ¿Y eso es igual a cuánto? 25. Ven qué hermosa es la matemática cuando se aplica. ¿Ok? Denme chance que ya se me paga esta cosa. Ok, ahí ya tengo listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto aplica, ¿verdad? Teníamos aquí, vamos a tratar de borrar esto para acá, para hacerlo sobre este asunto. Ok, teníamos aquí A, que sería
3 al cuadrado, lo voy a hacer un poquito elevado aquí, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 elevado al cuadrado. Bien, dijimos que esto daba 9 más 16. Y esto pues nos dio igual a 25 aquí. Y la suma de 9 más 16 también nos dio 25. Entonces, comprobamos de esta manera que Pitágoras estaba en todo lo cierto y lo correcto, que cuando la suma de los cuadrados de los catetos son igual al cuadrado de la hipotenusa, tenemos entonces una figura geométrica triangular rectangular, ¿verdad? Por así decirlo, de manera precisa. Entonces, ¿cómo se llaman? Los constructores que no tienen por los momentos, no tienen una escuadra o un aparato de medición, ¿verdad? Un aparato de medición de ese tipo, lo que pueden hacer es irse a la esquina de su solar, medir 3 metros, 3 pies, lo que ellos quieran, hacia uno de los lados y 4 hacia otro metro de los lados, y donde termina 3 y 4, lanzar una línea que sea la hipotenusa, es decir, ¿verdad? Para que puedan triangular exactamente a un ángulo de 90 grados. Hace poco estuve viendo era un vídeo acerca de alguien que estaba haciendo una construcción, porque pensando en este tema, quería yo investigar cómo se nivelaba un terreno, ¿no? Pero no era el nivel de cuadrar el terreno, sino más bien si de repente construías unas bases como las que hacen sus casas, ¿no? Como las que hacen las casas aquí en Untila, que les ponen bases y todo ese rollo. Entonces, mi intención era ver cómo nivelar para que todas las columnas quedasen a la misma altura. Y me topé con que ese constructor, ¿verdad?, utilizó este método de Pitágoras para poder hallar o para poder cuadrar primero el terreno antes de empezar a hacer los huecos para poner las bases. Entonces, digo yo, qué interesante, y por eso se los comparto, porque pues obviamente cabe perfectamente en la temática que estamos desarrollando hoy. Muy bien, déjenme borrar por acá porque voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Comprobado, ¿verdad? Así que cuando ustedes les digan, ok, jóvenes, aquí tienen este triángulo y tiene esta y esta medida, y les dicen, confirme que ese es un triángulo rectángulo. Sencillo, se van a la hipotenusa, le sacan el cuadrado, y si la suma de los catetos es igual al cuadrado, perdón, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ustedes dirán, ¿es o no es un triángulo rectangular? Ok, pasamos a la siguiente. ¿Por qué lleva el nombre de teorema de Pitágoras? Pues lleva este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica. Anteriormente en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, ¿verdad? Tal como se indica en algunas tablillas y papiros, pero no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación, tristemente, ¿no? Ahora, solo déjenme comentarles un poco aquí, además del teorema, o sea, además de la importancia del teorema, que a veces nosotros creemos, ¿no? Y como Pitágoras era un griego, hemos creído que los griegos son los que han generado toda la matemática que hoy nosotros conocemos y todo ese asunto de física, como este señor Platón y todos estos, Galileo Galilei, que estuvieron involucrados en tantos descubrimientos, como Arquímedes, que estuvieron en estos grandes descubrimientos que hoy podemos nosotros utilizar a nuestro favor para las nuevas tecnologías. Pero quiero que sepan que fue Egipto, fue la civilización egipcia la que sentó las bases de la matemática que hasta hoy nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hizo Grecia? Lo que hizo Grecia fue, y la verdad es que hay que darle crédito al que mejoró todo, ¿no? Pero la verdad que los precursores son los egipcios, todos los sistemas numéricos, las aplicaciones triangulares. Bueno, si no, fíjense ustedes en las pirámides de Egipto, ¿qué forma tienen? ¿Ya? Las pirámides tienen formas triangulares, ¿ya? Entonces, Egipto históricamente es quien ha proporcionado, ¿verdad? Bueno, Dios los bendijo con ese conocimiento para que pudiesen aportar los fundamentos de la matemática moderna. Luego vienen todas las otras civilizaciones, como Grecia,
toman ya la información que los egipcios ya habían descubierto, ya tenían plasmado en sus papiros y en información de ingeniería y arquitectura que tenían, lo que hacen es mejorarla. Y lo que hacen es mejorarla. Entonces, fíjense cómo es la vida. No se le da tanto el crédito al precursor o a quien inició todo, sino a quien mejoró los procesos. ¿Ya? Ustedes creen que Newton, ustedes creen que Albert Einstein fueron los que crearon desde cero lo que ya sabían. No, ellos se agarraron de muchos otros estudios, de otros pensadores anteriores a ellos, de otros científicos anteriores a ellos, ¿verdad? Pero estos vinieron a perfeccionarlo y a dejarla plasmada como hoy nosotros la podemos utilizar. Entonces, desde la escuela pitagórica, ¿verdad? Obviamente fundada por Pitágoras, entonces es que nosotros tenemos este teorema tan interesante hoy en día. Y que va a ser una herramienta extra para ustedes, ya no se van a quebrar tanto la cabeza resolviéndolos con las funciones trigonométricas, que son otra gran herramienta, ¿verdad? Para resolver triángulos. Y más adelante vamos a ver otra aplicación. Ok, el teorema de Pitágoras, jóvenes, es de los que cuentan con un mayor número de demostraciones diferentes utilizando métodos muy diversos. Una de las causas de esto es que en la Edad Media se exigía una nueva demostración de él para poder alcanzar el grado de los magister mateceos, o sea, un gran nivel en las matemáticas, y es como hoy en la música. Por ejemplo, yo mientras estudiaba en la universidad llevé una clase que se llama apreciación artística. Sí, algo así se llamaba la clase. Y en general te enseñaban cosas de música y muchas cosas como esas. Allí en la facultad donde recibía las clases era la facultad de música, así que tú escuchabas, todo el día escuchabas violines, violonchelos, guitarras, de todo. Y en cierta ocasión el maestro que nos llevó una de las licenciadas que daba violín y nos decían que para poder llegar al grado de ser licenciado en música y específicamente en un instrumento, te ponían a hacer algo como en la Edad Media, ¿ok? Se exigía demostrar, ¿verdad? Causas y métodos y planteamientos de Pitágoras en la Edad Media para poder llegar a ese magíster. Bueno, en esa carrera de música se exigía que para los que tocaban violín tenían que tocar una de las sinfonías de Mozart, que fue uno de los grandes músicos de aquel tiempo. Si un alumno de la Universidad Autónoma de Honduras que quería tocar o quería ser un licenciado en enseñanza de violín, no podía hacer eso al final de su carrera, era como su examen general, el examen que hacen los de BTP al graduarse, no podía aprobar, podía tener todas sus clases terminadas, pero no podía aprobar si no tocaba eso. Era una manera de demostrar el nivel de capacidad que tenía y de, ¿cómo se llama? Y de talento y virtuosidad para poder utilizar aquello. Igual los matemáticos en este momento, ¿no? En el momento de la Edad Media. Bien, pues aquí tienen un resumen, y con esto estamos terminando ya. Aquí tienen un resumen ustedes de las fórmulas que se estarían utilizando para poder aplicar el teorema de Pitágoras, que vamos a estar utilizando ya el día de mañana en las aplicaciones prácticas. Comenzando con un triángulo que ustedes ya conocen, el triángulo ABC, en los que hay son los catetos y la C la hipotenusa. Y considerando, fíjense bien, considerando el teorema de Pitágoras, que el original es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, que ya lo explicamos anteriormente. Cuando yo quiero encontrar un lado, fíjense bien, del triángulo, yo no voy a hallar un lado cuadrado, no. El cateto B es B y no es B al cuadrado. El cateto A, la medida es A y no es A al cuadrado. Si me tocara encontrar la hipotenusa, es la letra C y no es C al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que hacer despeje del teorema de Pitágoras para poder resolver. En primera instancia, C cuadrado, pues que sería encontrar la hipotenusa, es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo hago yo matemáticamente para poder eliminar este cuadrado de la C y dejarlo como C, como la medida C? Bueno, quizás algunos de ustedes recordarán, porque lo vimos aquí en los años anteriores, utilizábamos entonces las propiedades de los radicales, ¿ya? Para que a mí me quede esta fórmula que ustedes tienen aquí abajo de C, ¿verdad? Que de hecho es la que resulta de nuestra primera fórmula ahí arriba de la hipotenusa, es porque yo aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Déjenme voy a cambiar de color por aquí.
yo aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Todavía no se ve bien esto. Voy a poner un color negro. ¿Ves? Mucho mejor. Si yo aplico raíz cuadrada aquí y lo hago en un lado del igual, matemáticamente estoy forzado a hacerlo en el otro lado también del igual. Por lo tanto, meto raíz cuadrada aquí también. ¿Por qué meto raíz cuadrada? Para aprovechar la propiedad de los exponentes de que este 2 como índice de la raíz que tengo aquí coincida con este 2 del exponente de la letra C. Matemáticamente y por propiedad de los exponentes, yo puedo eliminar este índice con este exponente y extraer el argumento de la raíz C. Por eso la C aquí abajo sale, ¿ok? Sale sin raíz. Pero eso yo no lo puedo hacer cuando elementos que están dentro de la raíz están sumando. No lo puedo hacer. No puedo extraer simplemente y decir, aquí hay un 2 y puedo eliminar este 2 con este 2 y este 2. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque hay una operación matemática ahí adentro, hay una suma. No puedo hacerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, por eso es que queda de esta forma. ¿Ok? Queda de esta forma. La parte de la suma de los cuadrados queda dentro de la raíz porque no lo puedo extraer. La letra C, sí, porque es un solo valor. ¿Ok? Entonces, de esa manera se desglosan las demás, pero eso lo vamos a detallar el día de mañana. ¿Ok? Donde vamos a entrar en proceso y a explicar cómo extrajimos las demás. Por lo demás, chicos, estamos ya cerrando nuestra clase. Espero pues hayan valorado lo histórico y lo importante que tiene el teorema de Pitágoras y mañana aprenderemos a calcular ya lados que hacen falta con este teorema. ¿Ok? Nos veremos entonces. Que tengan un buen recreo hoy. Cuídense bien. Por favor, al ver este video, repásenlo para que no lleguen como nuevos mañana a la clase. Placer. Pastor, no sé si tiene algo que agregar. Oh, ya salió. Listo. Ahí está. No, profe, yo me quedo contigo después que salgan ellos. Ok, listo. Pues vamos a reiniciar. No, tenemos un minuto. Está bien, pueden salir, chicos. Bye, prof. Bye, cuídense. Bye. Bye. Profe, ¿qué le pasó a Rina? Que entró y salió y Fabi que Rina, tenía la cámara apagada. Rina, al igual que Mónica, están teniendo problemas con internet, pastor. Esa es una constante que nos está pasando ahorita. La Mónica me escribió, se salió de la... Ella estuvo en física, pero la sacó también y luego otro problema tuvo por ahí. Igual sacó a Dimitri, a varios. ¿Dónde viven ellos, prof? Mónica vive en Los Cayos, pero de repente los que están teniendo los mismos fallos están con la misma compañía, probablemente, porque se me salieron varios, incluso Daniela fue expulsada de la clase también. Tal vez tienen la misma compañía y le está dando muchos problemas. Ok, porque tal vez tendríamos que comenzar a decir a estos alumnos, ya sea que vengan al colegio y usen el wifi del colegio